En el vasto tapiz de la existencia, ¿qué papel juega la fe? ¿Qué ocurre cuando aquello en lo que se ha depositado la esperanza, la protección y el sentido mismo de lo sagrado, se tambalea? Desde los albores de la civilización, la humanidad ha mirado hacia arriba, hacia las estrellas o hacia cumbres míticas, buscando figuras de poder y sabiduría que encarnen ideales, que ofrezcan consuelo en la adversidad y que prometan un orden más allá del caos. Hemos tejido mitos, construido templos y elevado plegarias a deidades cuyas historias han moldeado nuestras culturas, nuestras leyes y nuestra comprensión del universo. Pero, ¿qué pasa si esas mismas deidades, inmortales y aparentemente omnipotentes, también experimentan el cansancio, la pérdida, la duda? ¿Qué sucede cuando un dios, exhausto por milenios de batallas y sacrificios, anhela simplemente la paz? Un retiro silencioso lejos del clamor de las expectativas universales y las responsabilidades infinitas. Imaginemos a un ser cuyo nombre ha sido sinónimo de poder, de trueno y de justicia, un protector de reinos y un pilar en la defensa de la vida. Este dios, tras haber enfrentado amenazas que han sacudido la estructura misma del cosmos, tras haber visto caer a sus seres queridos y haber cargado con el peso de la supervivencia de innumerables mundos, se encuentra en una encrucijada existencial. No es la fatiga de un mortal, sino una profunda melancolía cósmica, el deseo de dejar atrás el martillo y la espada para encontrar un rincón de serenidad. Sin embargo, el universo, en su implacable indiferencia, rara vez concede tregua, quienes han sido forjados en la fragua del destino. Justo cuando la promesa de un respiro parece al alcance, una sombra de proporciones apocalípticas se cierne, amenazando no solo la existencia física de los dioses, sino la misma raíz de la creencia en su propósito. Esta sombra es Gor, el carnicero de dioses, una figura nacida de la desesperación y alimentada por una venganza cósmica que no conoce límites. Su historia, si bien será explorada con mayor profundidad, es la de un ser que ha perdido todo, cuya fe fue traicionada por aquellos a quienes adoraba, transformándolo en un heraldo de la aniquilación divina. Gor no busca conquistar reinos, ni acumular poder. Su única misión es erradicar a cada deidad que respire, borrar el concepto mismo de lo sagrado del lienzo cósmico, dejando un vacío de nihilismo donde antes hubo esperanza. Su llegada es un terremoto metafísico, una amenaza que obliga a nuestro dios de la tormenta a posponer cualquier anhelo de retiro, a empuñar de nuevo su arma y a enfrentar la batalla más personal y existencial de su larga vida. Frente a esta inminente extinción celestial, la solución no reside en la fuerza bruta de un solo dios, sino en la improbable unión de voluntades. La regia y valiente rey Valkyria, soberana de un Asgard reconstruido, cuya sabiduría y destreza en combate son tan formidables como su carga de liderazgo. El siempre rocoso y leal Korg, un guerrero de corazón noble y una perspectiva refrescante, cuya lealtad es tan sólida como su composición mineral. Y, en un giro que desafía toda lógica y que promete revelar profundidades insospechadas de poder y sacrificio, la sorprendente reaparición de una empoderada Jane Faste, cuya conexión con lo divino trasciende lo meramente académico. Juntos, esta alianza de héroes, cada uno con sus propias cargas y motivaciones, se lanzará a una aventura que los llevará a través de reinos inimaginables, enfrentando no solo un enemigo físico, sino la misma erosión de la fe en un universo que parece haber olvidado la bondad de sus guardianes. Este viaje no es solo una epopeya de acción y heroísmo, sino una profunda exploración de lo que significa ser un dios en una era de duda, de la resiliencia del espíritu ante la adversidad más abrumadora y del poder transformador del amor y el sacrificio. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fe, la venganza, el legado y la búsqueda de la paz interior, incluso cuando el cosmos mismo parece empeñado en negarla. ¿Qué lecciones puede ofrecernos una narrativa donde los seres más poderosos del universo deben luchar no solo por su existencia, sino por la existencia misma de la esperanza? ¿Y cómo se redefine el concepto de heroísmo cuando el enemigo no solo mata dioses, sino que mata la creencia en ellos? Prepárense para adentrarnos en un relato donde el trueno se encuentra con la sombra y el destino de todo lo sagrado pende de un hilo, recordándonos que, incluso para los dioses, la paz es una batalla constante. Ahora bien, para comprender la magnitud de la amenaza que Gor representa, es imperativo sumergirse en los sombríos orígenes que lo forjaron. Su historia no es simplemente la de un individuo afligido por la pérdida, sino la de un ser emergido de un mundo desolado. Un planeta sin nombre, donde la vida luchaba por subsistir bajo un sol moribundo y una sequía perpetua. En aquel yermo implacable, las súplicas de su pueblo, desesperado por la lluvia o por una señal de esperanza, se elevaron al vacío, ignoradas por las deidades a las que dedicaban su efímera existencia. Gor, testigo de la muerte de su familia, de la inanición de sus seres queridos y de la insoportable indiferencia divina, vio cómo la fe de su gente se convertía en una burla cruel.
Una promesa hueca en un universo desprovisto de piedad. Fue en el colmo de su desolación, tras perder a su hija en las áridas Erines, cuando su camino se cruzó con el de dos deidades en un combate cósmico. Uno de ellos, un dios dorado que se jactaba de su victoria, cayó herido cerca de Gor, revelando no una figura de compasión, sino un ser arrogante y indiferente al sufrimiento de los mortales. Este encuentro fortuito, lejos de inspirar reverencia, encendió una chispa de furia primigenia en el corazón de Gor, al presenciar la vacuidad de aquellos a quienes su gente había adorado inútilmente. Su desesperación se transmutó en una venganza visceral, un odio que trascendía lo personal para abrazar una cruzada universal. De la oscuridad que rodeaba al dios moribundo, emergió la necroespada, una arma forjada en la sombra primordial que se unió a él, otorgándole el poder para llevar a cabo su propósito. La necroespada, de hecho, no es una mera arma, es una entidad simbiótica, una manifestación de la oscuridad primigenia conocida como el Blexe Necrosword, la primera de las Kalintar, una sombra viviente capaz de aniquilar a los dioses. Su origen se remonta a la noche de los tiempos, anterior a la creación de los propios panteones, nacida de la oscuridad que precedió a la luz. Al empuñarla, Gor no solo adquirió una fuerza y una inmortalidad inmensas, sino que también fue imbuido de la voluntad de su portador anterior, el dios de la oscuridad Kanuj, cuyo legado de aniquilación se fusionó con la propia sed de venganza de Gor. Esta simbiosis transformó a Gor de un ser mortal y quebrantado en el heraldo de la extinción divina, un avatar del nihilismo cósmico, cuyo cuerpo y alma se entrelazaron con la esencia corruptora de la espada. A raíz de estos eventos, la filosofía de Gor se cristalizó en una convicción inquebrantable: los dioses son intrínsecamente corruptos, vanidosos y, en lo que es peor, inútiles para aquellos a quienes supuestamente sirven. Su campaña no es un acto impulsivo, sino una misión metódica y existencial. Recorre los confines del universo, persiguiendo y erradicando a deidades de todo tipo y poder. Desde los más insignificantes espíritus elementales hasta los patriarcas de los panteones más antiguos. Su método es la tortura y la humillación, antes de la aniquilación final, buscando despojar a sus víctimas no solo de su vida, sino de su dignidad y del mismo concepto de su divinidad, para demostrar la falacia de su existencia a cualquier ser que aún mantenga fe. Esta escalada de violencia ha dejado un rastro de desolación cósmica, con templos abandonados, altares profanados y mundos enteros sumidos en la desesperación al ver a sus protectores caer. La estrategia de Gor no se limita a la muerte física. Busca desmantelar la estructura de la fe misma, sembrando la duda y el miedo en el corazón de los creyentes. ¿Cómo se aferra uno a la esperanza cuando los mismos pilares de lo sagrado son derribados con impunidad? La desaparición de deidades menores y mayores ha generado un vacío de poder y un caos espiritual en innumerables civilizaciones, redefiniendo el cosmos como un lugar donde la divinidad no es una garantía de protección, sino una condena. Por consiguiente, Gor no es solo un adversario físico para Thor. Es un espejo oscuro que refleja las propias dudas y cargas del dios del trueno. Su existencia y su misión desafían la noción tradicional de un panteón divino benevolente y todopoderoso, confrontando a Thor con la incómoda verdad de que, quizás, la fe ciega en los dioses puede ser una debilidad, no una fortaleza. La aparición de un ser cuyo único propósito es desmantelar el orden divino que Thor ha defendido durante milenios, exige no solo una respuesta de fuerza, sino una profunda introspección sobre el verdadero propósito de los dioses en un universo que, para algunos, ya no los necesita. En este intrincado tapiz cósmico, nuestro dios del trueno, Thor Odinson, se encuentra lejos de la figura intachable de antaño. Tras los cataclismos que han redefinido su existencia y la de Asgard, lo vemos en un estado de introspección forzada, una odisea personal que lo llevó a vagar con los guardianes de la galaxia, buscando un propósito más allá de la batalla. Su físico ha cambiado, reflejando el peso de sus pérdidas y su búsqueda de un camino menos cargado de expectativas. No obstante, el llamado del deber es un eco ineludible, obligándolo a retomar su rol de protector, aunque ahora con una perspectiva más matizada, empuñando el formidable Stormbreaker, un arma que por sí misma es un conducto al Bifrost, capaz de abrir puertas dimensionales a través de la vasta extensión del cosmos. Paralelamente, la irrupción de Nefaste como la poderosa Thor añade una capa de complejidad y asombro a la narrativa. Su transformación no es un mero capricho del destino, sino un acto de profunda conexión y sacrificio. Mientras luchaba contra una enfermedad terminal en la Tierra, el fragmentado Mjolnir, el martillo original de Thor, sintió su llamado. Este artefacto, previamente destruido, se reformó, eligiéndola como su nueva portadora. Cada vez que Jane se transforma, su fuerza y resistencia aumentan exponencialmente, pero a un costo devastador para su ya debilitado cuerpo mortal. El martillo, que le otorga la fuerza de una diosa,
también agota su vitalidad humana, creando un dilema conmovedor entre el heroísmo y la supervivencia personal. Una dualidad que eleva las apuestas de su participación. La formación de este improbable cuarteto es crucial para contrarrestar la amenaza de Gore. La Rey Valkyria, como soberana de la Nueva Asgard, aporta una combinación única de liderazgo táctico, destreza en combate y una profunda sabiduría forjada en el dolor de su propio pasado. Su experiencia como guerrera de élite y su visión para proteger a su pueblo la convierten en el ancla estratégica del equipo. Korg, por su parte, es mucho más que un alivio cómico. Su constitución de roca le confiere una resistencia inigualable, y su perspectiva pragmática, junto con su inquebrantable lealtad, ofrecen un contrapunto esencial a la grandilocuencia de Thor y la seriedad de Valkyria, demostrando que la fuerza puede manifestarse de formas inesperadas. La estrategia de Gore, el carnicero de dioses, va más allá de la mera aniquilación individual. Su objetivo final es alcanzar la eternidad, una entidad cósmica capaz de conceder cualquier deseo, para erradicar a todas las deidades del universo de una sola vez. Para lograrlo, busca un camino a través de la Nipatan City, un reino oculto y místico que sirve como punto de encuentro para panteones de todas las galaxias. Este lugar, un crisol de divinidades de los más variados orígenes y poderes, representa tanto un objetivo de alto valor para Gore como un posible punto de resistencia y una fuente de información para nuestros héroes. La visita a esta ciudad, bajo el gobierno del enigmático Sus, revela la burocracia y la decadencia de algunos dioses, contrastando con la inminente amenaza que los acecha. Gore, imbuido del poder de la necroespada, no solo empuña un arma devastadora, sino que también es capaz de manifestar seres de sombra, criaturas espectrales que actúan como sus esbirros. Estos constructos oscuros no solo son una fuerza de combate formidable, sino que también pueden corromper la luz y drenar la energía de sus oponentes, añadiendo una dimensión aterradora a los enfrentamientos. A medida que Thor y su equipo persiguen a Gore a través de reinos desolados y paisajes primordiales, se encuentran con las cicatrices de su campaña genocida, mundos donde la fe ha sido erradicada, dejando solo desolación y desesperación, y donde los niños asgardianos han sido secuestrados, sirviendo como un macabro cebo para atraer a los dioses restantes. Este secuestro eleva las apuestas personales para Thor y Valkyria, quienes sienten una profunda responsabilidad por el futuro de su pueblo. Por consiguiente, la misión de este peculiar equipo no es simplemente derrotar a un villano, sino embarcarse en una carrera contra el tiempo para impedir un apocalipsis divino. El viaje los lleva a través de la puerta sombría, un portal a un reino donde la luz es una anomalía y las sombras reinan, un lugar perfecto para que Gore elabore su plan maestro. Cada paso en esta odisea no solo los acerca a un enfrentamiento físico, sino que también los obliga a confrontar sus propias vulnerabilidades, sus creencias y el verdadero significado del heroísmo en un universo donde incluso los dioses pueden caer. La supervivencia de la fe, en su sentido más amplio, pende de un hilo. La sombra de Gore, al extenderse por la vastedad del universo, proyecta implicaciones que trascienden la mera aniquilación de seres divinos. Nos invita a considerar el profundo impacto que la disolución de la fe puede tener en la estructura misma de innumerables civilizaciones. Imaginen un mundo cuya cultura, leyes y moralidad se han edificado sobre la veneración a un panteón específico. La repentina desaparición de sus deidades no solo es un golpe a su cosmogonía, sino un cataclismo social y psicológico. ¿Qué ocurre cuando los relatos fundacionales se desmoronan, cuando los símbolos de esperanza y justicia se desvanecen en la nada? La desorientación puede llevar a la anarquía, a la desesperación colectiva, o a una búsqueda frenética de nuevos anclajes existenciales. Además, la sistemática erradicación de los dioses por parte de Gore no solo elimina figuras de culto, sino que desestabiliza el delicado equilibrio cósmico. Pensemos en las innumerables funciones que muchas deidades cumplen más allá de ser objetos de adoración. Algunas son custodias de secretos ancestrales, otras mantienen el flujo de energías primordiales o actúan como baluartes contra amenazas interdimensionales. Su ausencia crea vacíos de poder que pueden ser explotados por entidades malevolentes menores, o que simplemente dejan procesos naturales sin supervisión, como la regulación de fenómenos astrales o la contención de plagas interplanetarias. El cosmos, antes un lienzo ordenado por la influencia divina, corre el riesgo de convertirse en un caos sin brújula, donde las antiguas protecciones se desvanecen. Un aspecto fundamental de esta amenaza es cómo redefine la percepción del poder. Si incluso los seres más glorificados y aparentemente inmortales pueden ser vulnerables, ¿dónde reside entonces la verdadera fuerza? Esta crisis obliga a los seres inteligentes a reevaluar no solo su relación con lo divino, sino también su propia capacidad de agencia. Se plantea una pregunta existencial: si los guardianes celestiales son falibles,
¿Deberían las civilizaciones depender de protectores externos o es el momento de forjar su propio destino, de encontrar la divinidad en la resiliencia colectiva y la autodeterminación? La fe podría transmutarse de una devoción hacia lo externo a una confianza en el espíritu humanoide mismo, en su capacidad de cooperación y superación. Por otro lado, la campaña de Gore expone la hipocresía y la indiferencia de ciertas deidades, lo que, paradójicamente, podría purgar el universo de figuras divinas que eran más una carga que una bendición. Algunas deidades, como se vislumbra en la Nipatan City, viven en un lujo desinteresado, ajenas al sufrimiento de aquellos que las adoran. O incluso se deleitan en el poder sin responsabilidad. La llegada del carnicero de dioses, aunque brutal, actúa como un catalizador para una especie de juicio cósmico, donde solo aquellos dioses verdaderamente comprometidos con la protección y el bien común podrían justificar su existencia. Es una depuración violenta, sí, pero que fuerza una revalorización del verdadero propósito de la divinidad. Consideren cómo esta escalada de terror puede influir en la psicología de los propios héroes. Thor, Valkyria y Jane Faste no solo luchan por la vida de otros dioses, sino también por la preservación de un concepto, de la esperanza misma. Si la fe es el motor de la civilización, Igor busca extinguirla. ¿Cómo mantienen ellos su propia convicción cuando se enfrentan a la posibilidad de que todo lo que han defendido sea una ilusión? Este dilema les exige una introspección profunda, forzándolos a encontrar razones para luchar que van más allá de la lealtad a un panteón, enraizando su heroísmo en la compasión, el sacrificio y la defensa de la vida misma, sin importar su origen. La batalla contra Gore es, en esencia, una lucha por el derecho a creer, un enfrentamiento por el alma del cosmos. Una de las falacias más arraigadas en la psique colectiva, que este conflicto cósmico desmantela brutalmente, es la noción de que lo divino, por su mera naturaleza, es intrínsecamente benevolente y omnipresente en su atención hacia las criaturas mortales. Nos hemos aferrado a la reconfortante fábula de que, en los momentos de mayor angustia, una mano celestial se extenderá para mitigar el sufrimiento, que un oído divino escuchará cada plegaria. Sin embargo, la desolación que deja a su paso el carnicero de dioses fuerza una confrontación directa con esta ilusión. ¿Qué sucede cuando el silencio del cosmos es la única respuesta a un clamor desesperado? La cruda realidad revela que la existencia de deidades no siempre se traduce en intervención, lo cual genera una profunda crisis de fe, no solo entre los mortales, sino incluso entre algunos seres divinos que observan la caída de sus pares. Aunado a esta desilusión, surge un debate milenario sobre la ética de la no intervención divina. ¿Es la inacción de los dioses una prueba de su indiferencia, una señal de su propia imperfección, o acaso una forma de respeto por el libre albedrío y el desarrollo autónomo de las civilizaciones? Algunos sostienen que la intromisión constante sofocaría la capacidad de las especies para forjar su propio destino, aprender de sus errores y alcanzar su verdadero potencial. Otros, en cambio, argumentan que la abstención ante el sufrimiento masivo es una abdicación de la responsabilidad inherente a un poder tan vasto. Este dilema, exacerbado por la embestida de Gore, fuerza a los panteones a examinar sus propios códigos morales y a justificar su existencia, no solo a los ojos de sus adoradores, sino también a los de un adversario que encarna la venganza por su percibida negligencia. Es preciso considerar, además, la compleja dinámica que se gesta cuando las sociedades, habituadas a la guía o protección divina, se ven súbitamente despojadas de ella. El vacío espiritual que emerge tras la desaparición de sus deidades puede manifestarse de diversas maneras, desde la desesperación nihilista que propicia el caos social, hasta la búsqueda ferviente de nuevos paradigmas de significado. Algunas civilizaciones podrían desarrollar una resiliencia sin precedentes, descubriendo una fuerza interior y una capacidad de autoorganización que antes atribuían a poderes superiores. Otras, quizás, se volcarán hacia un pragmatismo brutal, donde la supervivencia individual eclipsa cualquier vestigio de altruismo o moralidad. La crisis de fe, en este sentido, no es una mera abstracción teológica, sino un catalizador de transformaciones culturales y existenciales de proporciones galácticas. Por otro lado, la propia divinidad no está exenta de desafíos internos. Existe la falsa creencia de que ser un dios equivale a una existencia sin tribulaciones, una vida de poder ilimitado y gloria eterna. Sin embargo, la inmortalidad conlleva su propia carga de melancolía, la observación de innumerables ciclos de vida y muerte, el peso de milenios de memorias y, en ocasiones, la soledad de una existencia que trasciende la comprensión mortal. La amenaza de Gore, que no solo busca aniquilar físicamente, sino también borrar el legado y el concepto mismo de lo divino, confronta a los dioses con su propia mortalidad conceptual.
les obliga a cuestionar el verdadero valor de su existencia, si no pueden proteger a aquellos que los veneran o si su propósito se ha vuelto obsoleto. En última instancia, este cataclismo cósmico no solo es una batalla por la supervivencia, sino una redefinición fundamental de lo que significa ser un dios, y por extensión, de lo que significa tener fe. Ya no se trata de una veneración ciega o de la expectativa de una intervención milagrosa, sino de un cuestionamiento más profundo sobre la responsabilidad, el sacrificio y la resiliencia. La confrontación con Gorr fuerza a los héroes y a los panteones restantes a trascender las narrativas preconcebidas de omnipotencia y encontrar el verdadero propósito de su poder en la defensa de la vida misma, en la capacidad de inspirar esperanza incluso cuando las sombras se ciernen y en la voluntad de luchar por la existencia de la bondad, más allá de cualquier altar o templo. Así, pues, la travesía a través de reinos inimaginables y el choque con una sombra que buscaba borrar la esencia misma de lo sagrado nos dejan una profunda invitación a la reflexión, más allá de la épica contienda entre fuerzas colosales. Este relato subraya que la verdadera fortaleza no reside únicamente en el poder manifiesto, sino en la inquebrantable convicción de defender aquello que otorga sentido a la existencia. Nos insta a considerar que la grandeza se halla no solo en la capacidad de blandir un arma formidable, sino en la voluntad de levantarse una y otra vez, incluso cuando el panorama cósmico se cierne con desesperanza. Es la resiliencia del espíritu, la luz que se enciende en los momentos más oscuros, lo que verdaderamente define el heroísmo. En última instancia, este viaje nos enseña que el concepto de lo divino, o de aquello que consideramos sagrado, puede trascender las formas tradicionales y las figuras antropomórficas. Quizás lo verdaderamente inviolable no sean los tronos celestiales o los altares adornados, sino la chispa de compasión que reside en cada ser, la capacidad de amar, de proteger a los vulnerables y de encontrar un propósito en la conexión mutua. La fe, en su esencia más pura, podría ser la confianza en el potencial inherente de la vida para florecer, para superar la adversidad y para construir un futuro. Sin importar cuán desalentador parezca el presente, el cosmos, en toda su inmensidad, se convierte en un espejo de nuestras propias búsquedas internas. Cabe reflexionar sobre la naturaleza cíclica de los desafíos. El universo no es un lugar estático, es un lienzo en constante evolución, donde las amenazas emergen y se transforman, exigiendo una adaptabilidad perpetua. El fin de un conflicto no es el cese de toda prueba, sino una pausa que permite la reconstrucción y el aprendizaje. Este dinamismo subraya la importancia de una perspectiva abierta, la disposición a reevaluar viejas verdades y a abrazar nuevas formas de pensamiento. Pues la rigidez ante el cambio es a menudo el preludio de la obsolescencia, tanto para los mortales como para los inmortales. Por consiguiente, la curiosidad se erige como una brújula indispensable en esta odisea existencial. Es el impulso de preguntar, de explorar lo desconocido y de desafiar las suposiciones, lo que nos permite trascender los límites de nuestra percepción y descubrir nuevas soluciones a problemas ancestrales. Cuando las estructuras de creencia establecidas se tambalean, es la sed de conocimiento, la inquietud por comprender los mecanismos subyacentes del universo y de la psique, lo que nos impulsa a forjar caminos inexplorados y a encontrar la luz en la oscuridad del desentendimiento. Ello nos lleva a considerar el legado que dejamos, no solo en las crónicas de batallas, sino en las improntas emocionales y espirituales que grabamos en el tejido de la existencia. La verdadera inmortalidad no reside en una vida sin fin, sino en el impacto duradero de nuestras acciones y en la inspiración que brindamos a otros. Cada acto de bondad, cada gesto de valentía y cada momento de conexión tejen una red de significado que perdura mucho más allá de la presencia física, demostrando que la influencia más potente es aquella que se propaga a través de la esperanza compartida. Finalmente, se impone una pregunta que resuena en los confines del espacio y el tiempo. Una interrogante que nos invita a mirar más allá de lo visible. Es posible que la paz que tanto anhelan los dioses y nosotros mismos no se encuentre en la ausencia de conflicto, sino en la sabiduría para afrontarlo, en la capacidad de proteger lo preciado y en la constante búsqueda de un propósito que trascienda la mera supervivencia. La aventura cósmica de Thor y sus compañeros nos recuerda que el universo es un vasto libro abierto, y nuestra curiosidad es la llave para desvelar sus infinitos capítulos. Tras una odisea que ha sacudido los cimientos mismos de la existencia divina, la interrogante persiste: ¿qué lecciones perduran cuando los tronos celestiales se tambalean y la fe se ve sometida a la prueba más brutal? Quizás la revelación más profunda no yace en la mera supervivencia de algunos panteones, sino en la redefinición radical del poder. La verdadera magnificencia, se nos sugiere,
no reside en el dominio de las fuerzas elementales o en la posesión de artefactos ancestrales, sino en la capacidad intrínseca de inspirar. Consideremos como un simple acto de valentía desinteresada o una muestra de compasión genuina puede encender una chispa de esperanza en corazones desesperados. Un eco que resuena mucho más allá de los confines de cualquier templo o reino divino. Este tipo de influencia, sutil pero poderosa, trasciende la mera fuerza bruta. Por consiguiente, la vulnerabilidad emerge como una fuente inesperada de fortaleza. Los héroes que no son inmortales, o aquellos que, siendo divinos, cargan con el peso de la enfermedad o la pérdida, revelan que la fragilidad no es una debilidad inherente, sino un catalizador para la empatía y la conexión, la conciencia de la finitud, el conocimiento de que cada momento es precioso. Otorga una agudeza particular a las acciones y decisiones. Es en la aceptación de estas limitaciones donde a menudo se encuentra la resiliencia más profunda, la capacidad de levantarse y luchar no por una gloria eterna, sino por el valor intrínseco de cada vida y la posibilidad de un mañana. Además, el universo, aún desprovisto de algunas de sus deidades protectoras, sigue siendo un vasto lienzo de misterios inagotables. La campaña de Gore, aunque destructiva, paradójicamente, despejó el camino para una reevaluación del conocimiento. Nos invita a mirar más allá de los dogmas preestablecidos y a abrazar una curiosidad insaciable, una sed de comprensión que no se limita a lo que ya ha sido revelado. La ciencia, la exploración y la filosofía se convierten entonces en los nuevos faros, guiando a las civilizaciones a través de la oscuridad de lo desconocido y fomentando un crecimiento que no depende de la intervención externa, sino de la propia capacidad de indagación. En esta nueva era cósmica, el legado se forja no solo en las crónicas de batallas legendarias, sino en la perpetuación de las historias que inspiran, las leyendas de sacrificio y dedicación, de amor y de amistad inquebrantable, trascienden la existencia física de sus protagonistas. Son estas narrativas las que se convierten en los nuevos pilares de significado, transmitiendo valores y lecciones a través de generaciones, incluso cuando los nombres de los antiguos dioses se desvanecen en el olvido. La capacidad de contar y compartir estas epopeyas humanas o humanoides es, en sí misma, un acto de creación y de inmortalidad, un testamento a la perdurable necesidad de sentido. Finalmente, la paz anhelada por el dios del trueno, y por extensión, por toda forma de vida consciente, se revela no como la ausencia de conflicto, sino como la serenidad que surge de la convicción. No es un estado pasivo, sino una elección activa de defender lo que se valora, de encontrar un propósito en el servicio a algo más grande que uno mismo y de abrazar el flujo constante de desafíos con una mente abierta y un corazón valiente. La aventura cósmica, entonces, culmina en una invitación personal para cada uno de nosotros. ¿Dónde encuentras tu propia fuente de luz en el vasto y a menudo impredecible cosmos? ¿Qué principios eliges defender? ¿Y qué historias te atreves a vivir y a contar, sabiendo que en ellas reside la verdadera inmortalidad? La búsqueda de conocimiento y la voluntad de explorar lo desconocido son, en sí mismas, las más grandes aventuras. La desaparición de ciertas deidades y la profunda herida infligida al tejido de la fe universal ha provocado una reconfiguración fundamental en la psique de innumerables civilizaciones. Ya no se busca la guía en los cielos con la misma certeza, sino que se fomenta una introspección colectiva sin precedentes. Esto ha catalizado la emergencia de nuevas filosofías existenciales, donde la autonomía y la responsabilidad individual y comunitaria asumen un protagonismo incuestionable. Lejos de la dependencia pasiva hacia un guardián celestial, se observa un vigoroso impulso hacia la autodeterminación. Una era donde la humanidad y otras especies humanoides exploran su propio potencial para la grandeza, sin la sombra de una autoridad divina omnipresente. En el ámbito de la gobernanza, antes a menudo entrelazada con edictos divinos o profecías ancestrales, se gestan ahora sistemas más pragmáticos y basados en el consenso. Los líderes ya no justifican sus decisiones apelando a la voluntad celestial, sino a la lógica empírica, a la evidencia observable y al diálogo deliberativo entre sus constituyentes. Esta transición, aunque tumultuosa en algunos reinos que se aferraban a las viejas estructuras, propicia la consolidación de estructuras sociales resilientes, forjadas en la necesidad compartida de supervivencia y prosperidad, y no en la sumisión a un poder superior. La cohesión se redefine, arraigándose en los lazos de la cooperación mutua. Por añadidura, la ausencia de ciertos guardianes cósmicos ha revelado intrincadas interconexiones universales que antes pasaban desapercibidas o eran simplemente atribuidas a la intervención divina. Fenómenos astrales, antaño interpretados como caprichos de seres todopoderosos, son ahora objeto de un escrutinio científico intensivo. La cosmología se expande vertiginosamente.
desvelando mecanismos subyacentes que rigen la estabilidad dimensional, el flujo de energías primordiales, y la evolución de la materia en el cosmos, sin la necesidad de una mano omnipresente que dicte cada pulsación del universo. El conocimiento empírico se erige como el nuevo pilar de la comprensión, a pesar de la derrota del carnicero de dioses. Su ideología nihilista dejó una impronta indeleble en ciertos sectores del cosmos. No todos los seres han recuperado la fe en la benevolencia divina, y algunos abrazan con firmeza una visión del universo desprovista de propósito trascendente o de un diseño superior. Este escepticismo generalizado, si bien puede parecer desalentador, a primera vista también impulsa el desarrollo de éticas seculares. Aquí, la moralidad se fundamenta en la empatía, la razón y el imperativo de la coexistencia pacífica, más que en el dictado divino o el temor a un juicio celestial, promoviendo una responsabilidad inherente por las propias acciones, incluso para los dioses que sobrevivieron a la purga de Gor. La experiencia ha sido profundamente transformadora. Aquellos que persisten se ven impulsados a un examen introspectivo de su propia función, ya no como figuras de adoración ciega, sino como custodios de la vida y el equilibrio cósmico. La interacción entre lo divino y lo mortal adquiere matices de colaboración. Una alianza forjada en el respeto mutuo por la supervivencia compartida en un cosmos implacable. Se establecen nuevos pactos, donde el poder se ejerce con mayor conciencia de sus consecuencias y la interdependencia se reconoce como una fuerza vital. Así, pues, el eco de los truenos de Thor y el lamento de los dioses caídos resuenan no como un final apocalíptico, sino como el preludio de una nueva era. Una era donde la búsqueda de paz se entrelaza con la redefinición constante de la fe. Y el destino del cosmos se teje con hilos de autonomía, ciencia y una renovada comprensión de lo que significa ser un guardián, ya sea mortal o inmortal. La verdadera evolución, se sugiere, no es solo la biológica, sino la conceptual. La capacidad de las civilizaciones para reescribir su propio destino cuando los antiguos mapas se han quemado. La devastación dejada por Gor, el carnicero de dioses, ha pulverizado una de las creencias más arraigadas en el cosmos: la infalibilidad y la unidad inquebrantable de los panteones divinos. Antes, se concebía a los dioses como una fuerza monolítica, un frente unido contra las amenazas existenciales, o al menos, como entidades con un entendimiento tácito de su lugar en el universo. Sin embargo, la brutalidad de la purga ha revelado fisuras profundas no solo en sus defensas, sino en la misma cohesión de sus filosofías. ¿Cómo se reacciona cuando la certeza de la propia inmortalidad se desvanece ante una amenaza que no distingue entre el bien y el mal, solo entre la existencia y la aniquilación? Esta crisis ha desatado un debate interno sin precedentes entre las deidades sobrevivientes. Algunos abogan por una retirada estratégica, por ocultarse en los rincones más remotos del cosmos, preservando sus linajes a expensas de la intervención. Otros, por el contrario, claman por una alianza sin precedentes, una unificación de poderes que trascienda antiguas rencillas y jerarquías, reconociendo que la supervivencia de uno depende de la supervivencia de todos. Esta polarización no es meramente táctica, es una profunda reflexión sobre el propósito de su existencia. ¿Es su deber proteger a los mortales, o su prioridad es asegurar la continuidad de su propia especie divina? La respuesta a esta pregunta, otrora obvia, se ha vuelto dolorosamente ambigua. Asimismo, la aniquilación de deidades específicas ha generado vacíos funcionales en la intrincada maquinaria cósmica. Piensen, por ejemplo, en aquellas deidades menores que custodiaban el equilibrio de ecosistemas planetarios complejos, o a quienes se les encomendaba la gestión de corrientes de energía vitales para la formación estelar. Su desaparición no solo es una tragedia para sus adoradores, sino una alteración directa de los procesos naturales. La ausencia de un dios de las mareas puede desatar tsunamis en mundos acuáticos, o la falta de una deidad del crecimiento puede marchitar cosechas enteras en civilizaciones agrícolas. El universo no es un sistema que funcione automáticamente, requiere de ciertas piezas para mantener su armonía. Igor ha eliminado muchas de ellas, provocando efectos dominó impredecibles. Por si fuera poco, la figura del dios benevolente ha sido desmantelada en la mente de muchos. La antigua creencia de que la divinidad, por definición, encarnaba la bondad y la justicia, ha sido reemplazada por un pragmatismo cínico. Ahora, la pregunta no es si un dios es bueno, sino si es útil, si su poder se traduce en protección tangible en un universo que ha demostrado su indiferencia. Esta transmutación en la percepción popular exige a los dioses que deseen mantener alguna forma de relevancia que demuestren su valía no a través de milagros grandiosos, sino mediante actos concretos de servicio y sacrificio, reconstruyendo la confianza desde cero. Un desafío subyacente radica en la reconstrucción de la propia identidad divina.
¿Qué significa ser un dios cuando el título mismo ha sido profanado? La majestuosidad inherente, el aura de invencibilidad, se han visto comprometidas. Los dioses se ven obligados a confrontar su propia mortalidad inherente, no solo ante el filo de una espada, sino ante la posibilidad de ser olvidados. De que su nombre se convierta en una mera nota al pie en la historia cósmica. La lucha contra Gorr, por lo tanto, no es solo por la vida, sino por la preservación de su legado, por la certeza de que su existencia tuvo un propósito más allá de la mera ostentación de poder. Finalmente, la aparición de Gorr ha forzado a los seres de todo el cosmos a reevaluar la verdadera naturaleza de la fe. No se trata ya de una adoración ciega o de un contrato transaccional donde se ofrecen plegarias a cambio de favores. La fe, en este contexto post-Gorr, se transforma en un acto de voluntad, una elección consciente de creer en la bondad, en la resiliencia del espíritu y en la capacidad colectiva para superar la adversidad, incluso cuando no hay un Dios visible que ofrezca consuelo. Es una fe en la vida misma, en la intrínseca chispa de esperanza que persiste, incluso en las sombras más profundas. El rastro de aniquilación dejado por Gorr, el carnicero de dioses, ha desenterrado una controversia milenaria que pocos se atrevían a vocalizar en voz alta, la naturaleza misma de la intervención divina. Durante eones, las civilizaciones han debatido si la mano de los dioses debía guiar cada paso de los mortales o si, por el contrario, su sabiduría se manifestaba en una abstención deliberada, permitiendo el florecimiento del libre albedrío y la autonomía. Sin embargo, la brutalidad indiscriminada de Gorr, que no perdonó a deidades activas ni a las que optaban por la no injerencia, ha forzado una reevaluación. ¿Es la inacción divina una forma de respeto, como argumenta Gorr, una negligencia imperdonable que condena a los mortales a un sufrimiento inútil? La línea entre el beneplácito y la indiferencia se ha vuelto peligrosamente difusa, obligando a los pocos panteones restantes a justificar su existencia y sus métodos, no solo ante sus adoradores, sino ante el tribunal implacable de la supervivencia cósmica. Ahora bien, ¿cómo se posicionaría usted ante esta cuestión, sopesando la libertad de elección contra la necesidad de protección en un universo tan implacable? Aunado a esta disyuntiva filosófica, surge el abrumador desafío psicológico para las deidades que lograron eludir la ira de Gorr. Imaginen la carga de la culpa del superviviente, el tormento de haber presenciado la caída de hermanos y hermanas divinos, algunos con quienes compartieron milenios de historia y batallas. La paranoia se convierte en una sombra constante. Cada destello en la oscuridad, cada susurro en el vacío, podría ser el preludio de su propia aniquilación. Esta ansiedad existencial no solo afecta su capacidad para gobernar o proteger, sino que corroe su propia esencia, transformándola, inmortalidad en una condena de espera y miedo. ¿Cómo se mantiene la cordura cuando el privilegio de la vida eterna se convierte en una cuenta regresiva para un destino incierto? Piense en ello, ¿qué tormento existencial comparable podría enfrentar una mente mortal? Por otro lado, la crisis ha propiciado una relectura radical del concepto de fe. La veneración ya no puede ser un acto ciego de obediencia o una transacción por favores divinos. La verdadera fe, en este panorama desolador, se redefine como una elección consciente. Un acto de voluntad interna. Es la decisión de creer en la bondad inherente de la vida, en la resiliencia del espíritu y en la capacidad de las comunidades para forjar su propio destino, incluso sin la promesa de una mano celestial. La esperanza se convierte en una construcción humana, cultivada en la adversidad, arraigada en la solidaridad y no en la dependencia de seres externos. El epicentro de lo sagrado se desplaza del altar cósmico al corazón de cada ser sintiente. ¿No es acaso esta una fe más poderosa, forjada en la adversidad y la autonomía? Empero, la narrativa de Gorr, aunque teñida de una violencia extrema, no carece de una retorcida lógica que resuena con ciertos sectores del universo. Su acusación de que los dioses son vanidosos, egoístas y, en última instancia, inútiles, encuentra eco en las experiencias de innumerables mundos abandonados a su suerte. ¿Es un nihilismo una verdad incómoda, una crítica brutal a la complacencia divina? Esta perspectiva, por más sombría que sea, obliga a los dioses restantes a confrontar sus propias imperfecciones y a reconocer que, quizás, su existencia no siempre ha estado a la altura de las expectativas que los mortales depositaron en ellos. La derrota de Gorr no erradica esta semilla de duda. La transforma en un catalizador para la introspección y, potencialmente, para una redención. Finalmente, la pérdida de deidades no es solo la desaparición de protectores, es la extinción de bibliotecas vivientes. Cada dios, en su milenaria existencia, acumulaba conocimientos únicos, magias ancestrales, secretos de la creación, la ubicación de artefactos olvidados, la historia profunda de sus panteones y las leyes intrínsecas de sus reinos. La muerte de un dios es la quema de una biblioteca cósmica.
una pérdida irrecuperable de información que podría ser vital para la supervivencia o el avance de otras civilizaciones. ¿Cómo se recupera este conocimiento perdido? La tarea de preservar y redescubrir estos fragmentos de sabiduría se convierte en un imperativo cósmico. Un desafío que recae en los hombros de aquellos que aún valoran el legado del universo. La devastación dejada por Gor, el carnicero de dioses, ha pulverizado una de las creencias más arraigadas en el cosmos: la infalibilidad y la unidad inquebrantable de los panteones divinos. Antes, se concebía a los dioses como una fuerza monolítica, un frente unido contra las amenazas existenciales, o al menos, como entidades con un entendimiento tácito de su lugar en el universo. Sin embargo, la brutalidad indiscriminada de Gor, que no perdonó a deidades activas ni a las que optaban por la no injerencia, ha forzado una reevaluación. ¿Cómo se reacciona cuando la certeza de la propia inmortalidad se desvanece ante una amenaza que no distingue entre el bien y el mal, solo entre la existencia y la aniquilación? Esta crisis ha desatado un debate interno sin precedentes entre las deidades sobrevivientes. Algunos abogan por una retirada estratégica, por ocultarse en los rincones más remotos del cosmos, preservando sus linajes a expensas de la intervención. Otros, por el contrario, claman por una alianza sin precedentes, una unificación de poderes que trascienda antiguas rencillas y jerarquías, reconociendo que la supervivencia de uno depende de la supervivencia de todos. Esta polarización no es meramente táctica, es una profunda reflexión sobre el propósito de su existencia. ¿Es su deber proteger a los mortales? ¿O su prioridad es asegurar la continuidad de su propia especie divina? La respuesta a esta pregunta, otrora obvia, se ha vuelto dolorosamente ambigua. Asimismo, la aniquilación de deidades específicas ha generado vacíos funcionales en la intrincada maquinaria cósmica. Piensen, por ejemplo, en aquellas deidades menores que custodiaban el equilibrio de ecosistemas planetarios complejos, o a quienes se les encomendaba la gestión de corrientes de energía estrelvitales para la formación estelar. Su desaparición no solo es una tragedia para sus adoradores, sino una alteración directa de los procesos naturales. La ausencia de un dios de las mareas puede desatar tsunamis en mundos acuáticos. O la falta de una deidad del crecimiento puede marchitar cosechas enteras en civilizaciones agrícolas. El universo no es un sistema que funcione automáticamente, requiere de ciertas piezas para mantener su armonía. Igor ha eliminado muchas de ellas, provocando efectos dominó impredecibles. Por si fuera poco, la figura del dios benevolente ha sido desmantelada en la mente de muchos. La antigua creencia de que la divinidad, por definición, encarnaba la bondad y la justicia, ha sido reemplazada por un pragmatismo cínico. Ahora, la pregunta no es si un dios es bueno, sino si es útil, si su poder se traduce en protección tangible en un universo que ha demostrado su indiferencia. Esta transmutación en la percepción popular exige a los dioses que deseen mantener alguna forma de relevancia que demuestren su valía no a través de milagros grandiosos, sino mediante actos concretos de servicio y sacrificio, reconstruyendo la confianza desde cero. Un desafío subyacente radica en la reconstrucción de la propia identidad divina. ¿Qué significa ser un dios cuando el título mismo ha sido profanado? La majestuosidad inherente, el aura de invencibilidad, se han visto comprometidas. Los dioses se ven obligados a confrontar su propia mortalidad inherente, no solo ante el filo de una espada, sino ante la posibilidad de ser olvidados, de que su nombre se convierta en una mera nota al pie en la historia cósmica. La lucha contra Gor, por lo tanto, no es solo por la vida, sino por la preservación de su legado, por la certeza de que su existencia tuvo un propósito más allá de la mera ostentación de poder. Finalmente, la aparición de Gor ha forzado a los seres de todo el cosmos a reevaluar la verdadera naturaleza de la fe. No se trata ya de una adoración ciega o de un contrato transaccional donde se ofrecen plegarias a cambio de favores. La fe, en este contexto post-Gor, se transforma en un acto de voluntad, una elección consciente de creer en la bondad, en la resiliencia del espíritu y en la capacidad colectiva para superar la adversidad, incluso cuando no hay un Dios visible que ofrezca consuelo. Es una fe en la vida misma, en la intrínseca chispa de esperanza que persiste, incluso en las sombras más profundas. La aniquilación perpetrada por Gor ha desmantelado una de las falacias más arraigadas en la cosmogonía universal: la noción de la omnipotencia divina ilimitada. Se creía que, al ser deidades, su poder era absoluto y sin fisuras, capaz de doblegar la realidad a su antojo. Sin embargo, la necroespada de Gor reveló una verdad incómoda: incluso los dioses poseen límites inherentes. Su dominio se circunscribe a esferas específicas, a menudo interconectadas con la fe de sus adoradores o con leyes cósmicas que ni siquiera ellos pueden transgredir. La incapacidad de muchos panteones para unirse eficazmente o para detener el genocidio no fue solo una falla de voluntad,
sino una demostración palmaria de que su poder, aunque vasto, no era omnímodo. ¿Acaso no es una lección crucial que incluso los seres más glorificados están sujetos a las reglas de un universo que es, en su esencia, indiferente a su divinidad? Por otra parte, la controversia de la intervención divina ha tomado un giro aún más complejo. Si bien antes se debatía su ausencia, ahora se cuestiona la ética de su selectividad. Cuando un dios sí interviene, ¿a quién elige salvar y por qué? Esta selectividad genera inevitablemente favoritismo, creando jerarquías de valor entre las civilizaciones y exacerbando resentimientos. Un mundo salvado significa, implícitamente, un mundo abandonado. Es justo que la supervivencia de una especie dependa del capricho o la conveniencia de una deidad. Esta práctica, que Gore explota en su retórica, ha sembrado la discordia entre los mismos mortales, algunos de los cuales ahora perciben a sus supuestos protectores como seres caprichosos y arbitrarios, más que como faros de justicia universal. Asimismo, la campaña de Gore ha puesto de manifiesto la decadencia interna de muchos panteones. Lejos de ser bastiones de sabiduría y benevolencia, algunos de los dioses, como se vislumbra en la fastuosa Nipatan City, se habían hundido en la autocomplacencia y el hedonismo, desatendiendo sus responsabilidades cósmicas. Su existencia se había transformado en una perpetua celebración de su propia gloria, ignorando el sufrimiento de los mundos que juraron proteger. Esta corrupción no solo los hizo vulnerables a la ira de Gore, sino que también validó, en cierta medida, la premisa de su cruzada, que los dioses se habían vuelto innecesarios, incluso perjudiciales, al anteponer su vanidad a su propósito. A raíz de esta revelación, el desafío para las deidades sobrevivientes no es meramente reconstruir su poder, sino redefinir su relevancia en un cosmos que ha aprendido a dudar. ¿Cómo se justifican ante aquellos a quienes supuestamente sirven, cuando su propia existencia ha sido cuestionada y su infalibilidad desmentida? La era post-Gore exige que los dioses se adapten, que encuentren nuevos roads que vayan más allá de la adoración pasiva, podrían convertirse en guías, en fuentes de conocimiento, en catalizadores para el desarrollo de la autonomía mortal, o en protectores silenciosos que intervienen solo en las crisis más extremas. La supervivencia de la divinidad en este nuevo paradigma depende menos de la fuerza bruta y más de la capacidad de evolucionar su propósito y su relación con el universo. Finalmente, la sombra de Gore ha catalizado una forma de extremismo. En algunas civilizaciones mortales, el surgimiento de cultos antidioses. No se trata solo de la pérdida de fe, sino de una militancia activa contra cualquier forma de veneración, viendo la misma existencia de los dioses como una amenaza, una farsa. Estos movimientos, alimentados por el trauma y la desilusión, representan un desafío existencial para Thor y sus aliados. Combatir a Gore fue una batalla física. Convencer a miles de millones de seres de que la esperanza y lo sagrado aún tienen un lugar en el universo, aún sin depender de deidades perfectas, es una contienda mucho más sutil y profunda, una lucha por el alma misma del cosmos. La devastación sembrada por Gore ha desentrañado una falacia que se tejía en el entramado mismo de la cosmogonía, la presunción de una sabiduría divina inherente y ilimitada. Se asumía que los dioses, por su mera naturaleza, poseían un conocimiento absoluto del universo, una previsión infalible de los eventos futuros. Sin embargo, la capacidad de Gore para eludir a innumerables panteones, para explotar sus vulnerabilidades y para ejecutar su plan genocida con una eficacia aterradora, reveló que incluso las mentes divinas están sujetas a puntos ciegos, a la ignorancia de lo que el destino les depara. Este descubrimiento ha forzado a los dioses sobrevivientes a confrontar su propia falta de omnisciencia, llevándolos a la humilde pero crucial tarea de buscar activamente conocimiento, de aprender de sus errores y de desarrollar nuevas redes de inteligencia que trasciendan sus burbujas celestiales. A raíz de esta revelación, emergió una controversia moral y existencial de proporciones cósmicas, la ética de la creación divina, con tantos panteones diezmados y vacíos de poder. La tentación de forjar nuevas deidades, de ingeniería inversa, a la divinidad misma, se cierne sobre la mente de los mortales más ambiciosos y de algunas deidades desesperadas. ¿Quién posee la autoridad para otorgar la chispa de lo sagrado? ¿Es lícito replicar un poder que, en manos equivocadas, podría desencadenar cataclismos aún mayores? Imagine las implicaciones de generar seres divinos con intenciones oscuras o con una comprensión limitada de su propio propósito. Este dilema plantea una profunda interrogante sobre la responsabilidad de la creación y la naturaleza misma de la divinidad, redefiniendo los límites de lo que es posible y lo que es permisible. Paralelamente, la desaparición de ciertas deidades ha generado una crisis material y económica sin precedentes en vastas regiones del cosmos. Muchos dioses no eran solo figuras de adoración,
sino proveedores tangibles de recursos esenciales, energías cósmicas utilizadas para alimentar tecnologías avanzadas, minerales raros que solo podían ser extraídos con intervención divina. O incluso la manipulación climática directa para asegurar cosechas en mundos inhóspitos. La interrupción de estos flujos ha sumido a innumerables civilizaciones en la escasez, obligándolas a innovar a marchas forzadas. La búsqueda de fuentes de energía alternativas, el desarrollo de nuevas técnicas de terraformación y la reinvención de sus cadenas de suministro se han convertido en imperativos de supervivencia, catalizando una era de ingenio tecnológico y adaptación ecológica sin precedentes. Por otra parte, si bien Gore fue un campeón del antiteísmo, su campaña también ha propiciado el surgimiento de una nueva y peligrosa forma de extremismo entre los creyentes, el fanatismo pro-divino. En un intento desesperado por restaurar el orden y la fe, algunos cultos han adoptado una postura militante, persiguiendo a aquellos que dudan o a quienes se atreven a cuestionar la santidad de los dioses sobrevivientes. Consideren cómo esta radicalización, nacida del miedo y la pérdida, puede llevar a la intolerancia y a conflictos internos aún más devastadores que la amenaza externa. Estos grupos, convencidos de que solo una fe inquebrantable y una obediencia absoluta pueden salvar el cosmos, representan un desafío existencial para la coexistencia pacífica y para cualquier intento de reconstrucción basada en la comprensión mutua. En consecuencia, el cosmos se enfrenta a una era donde el concepto de orden divino ha sido irrevocablemente fracturado. La imposición de una jerarquía celestial o de una verdad universal única se vuelve insostenible cuando la misma fuente de esa autoridad ha demostrado ser vulnerable y en ocasiones falible. El desafío ahora no es solo combatir una amenaza externa, sino navegar por un paisaje ideológico fragmentado, donde la fe y la duda coexisten en un equilibrio precario, y donde la búsqueda de la paz requiere una comprensión profunda de las complejidades de la creencia y la desesperación en sus múltiples manifestaciones. La devastación sembrada por Gore ha desentrañado una falacia que se tejía en el entramado mismo de la cosmogonía. La presunción de una sabiduría divina, inherente y ilimitada. Se asumía que los dioses, por su mera naturaleza, poseían un conocimiento absoluto del universo, una previsión infalible de los eventos futuros. Sin embargo, la capacidad de Gore para eludir a innumerables panteones, para explotar sus vulnerabilidades y para ejecutar su plan genocida con una eficacia aterradora, reveló que incluso las mentes divinas están sujetas a puntos ciegos a la ignorancia de lo que el destino les depara. Este descubrimiento ha forzado a los dioses sobrevivientes a confrontar su propia falta de omnisciencia, llevándolos a la humilde pero crucial tarea de buscar activamente conocimiento, de aprender de sus errores y de desarrollar nuevas redes de inteligencia que trasciendan sus burbujas celestiales. A raíz de esta revelación, emergió una controversia moral y existencial de proporciones cósmicas, la ética de la creación divina, con tantos panteones diezmados y vacíos de poder. La tentación de forjar nuevas deidades, de ingeniería inversa, a la divinidad misma, se cierne sobre la mente de los mortales más ambiciosos y de algunas deidades desesperadas. ¿Quién posee la autoridad para otorgar la chispa de lo sagrado? ¿Es lícito replicar un poder que, en manos equivocadas, podría desencadenar cataclismos aún mayores? Imagine las implicaciones de generar seres divinos con intenciones oscuras o con una comprensión limitada de su propio propósito. Este dilema plantea una profunda interrogante sobre la responsabilidad de la creación y la naturaleza misma de la divinidad, redefiniendo los límites de lo que es posible y lo que es permisible. Paralelamente, la desaparición de ciertas deidades ha generado una crisis material y económica sin precedentes en vastas regiones del cosmos. Muchos dioses no eran solo figuras de adoración, sino proveedores tangibles de recursos esenciales, energías cósmicas utilizadas para alimentar tecnologías avanzadas, minerales raros que solo podían ser extraídos con intervención divina, o incluso la manipulación climática directa para asegurar cosechas en mundos inhóspitos. La interrupción de estos flujos ha sumido a innumerables civilizaciones en la escasez, obligándolas a innovar a marchas forzadas. La búsqueda de fuentes de energía alternativas, el desarrollo de nuevas técnicas de terraformación y la reinvención de sus cadenas de suministro se han convertido en imperativos de supervivencia, catalizando una era de ingenio tecnológico y adaptación ecológica sin precedentes. Por otra parte, si bien Gore fue un campeón del antiteísmo, su campaña también ha propiciado el surgimiento de una nueva y peligrosa forma de extremismo entre los creyentes, el fanatismo pro-divino. En un intento desesperado por restaurar el orden y la fe, algunos cultos han adoptado una postura militante, persiguiendo a aquellos que dudan o a quienes se atreven a cuestionar la santidad de los dioses sobrevivientes.
Consideren cómo esta radicalización, nacida del miedo y la pérdida, puede llevar a la intolerancia y a conflictos internos aún más devastadores que la amenaza externa. Estos grupos, convencidos de que solo una fe inquebrantable y una obediencia absoluta pueden salvar el cosmos, representan un desafío existencial para la coexistencia pacífica y para cualquier intento de reconstrucción basada en la comprensión mutua. En consecuencia, el cosmos se enfrenta a una era donde el concepto de orden divino ha sido irrevocablemente fracturado. La imposición de una jerarquía celestial o de una verdad universal única se vuelve insostenible cuando la misma fuente de esa autoridad ha demostrado ser vulnerable y en ocasiones falible. El desafío ahora no es solo combatir una amenaza externa, sino navegar por un paisaje ideológico fragmentado, donde la fe y la duda coexisten en un equilibrio precario, y donde la búsqueda de la paz requiere una comprensión profunda de las complejidades de la creencia y la desesperación en sus múltiples manifestaciones. La aniquilación perpetrada por Gore ha desentrañado una falacia que se tejía en el entramado mismo de la cosmogonía, la presunción de una sabiduría divina inherente y ilimitada. Se asumía que los dioses, por su mera naturaleza, poseían un conocimiento absoluto del universo, una previsión infalible de los eventos futuros. Sin embargo, la capacidad de Gore para eludir a innumerables panteones, para explotar sus vulnerabilidades y para ejecutar su plan genocida con una eficacia aterradora, reveló que incluso las mentes divinas están sujetas a puntos ciegos, a la ignorancia de lo que el destino les depara. Este descubrimiento ha forzado a los dioses sobrevivientes a confrontar su propia falta de omnisciencia, llevándolos a la humilde pero crucial tarea de buscar activamente conocimiento, de aprender de sus errores y de desarrollar nuevas redes de inteligencia que trasciendan sus burbujas celestiales. A raíz de esta revelación, emergió una controversia moral y existencial de proporciones cósmicas, la ética de la creación divina, con tantos panteones diezmados y vacíos de poder. La tentación de forjar nuevas deidades, de ingeniería inversa, a la divinidad misma, se cierne sobre la mente de los mortales más ambiciosos y de algunas deidades desesperadas. ¿Quién posee la autoridad para otorgar la chispa de lo sagrado? ¿Es lícito replicar un poder que, en manos equivocadas, podría desencadenar cataclismos aún mayores? Imagine las implicaciones de generar seres divinos con intenciones oscuras o con una comprensión limitada de su propio propósito. Este dilema plantea una profunda interrogante sobre la responsabilidad de la creación y la naturaleza misma de la divinidad, redefiniendo los límites de lo que es posible y lo que es permisible. Paralelamente, la desaparición de ciertas deidades ha generado una crisis material y económica sin precedentes en vastas regiones del cosmos. Muchos dioses no eran solo figuras de adoración, sino proveedores tangibles de recursos esenciales, energías cósmicas utilizadas para alimentar tecnologías avanzadas, minerales raros que solo podían ser extraídos con intervención divina, o incluso la manipulación climática directa para asegurar cosechas en mundos inhóspitos. La interrupción de estos flujos ha sumido a innumerables civilizaciones en la escasez, obligándolas a innovar a marchas forzadas. La búsqueda de fuentes de energía alternativas, el desarrollo de nuevas técnicas de terraformación y la reinvención de sus cadenas de suministro se han convertido en imperativos de supervivencia, catalizando una era de ingenio tecnológico y adaptación ecológica sin precedentes. Por otra parte, si bien Gore fue un campeón del antiteísmo, su campaña también ha propiciado el surgimiento de una nueva y peligrosa forma de extremismo entre los creyentes, el fanatismo pro-divino. En un intento desesperado por restaurar el orden y la fe, algunos cultos han adoptado una postura militante, persiguiendo a aquellos que dudan o a quienes se atreven a cuestionar la santidad de los dioses sobrevivientes. Consideren cómo esta radicalización, nacida del miedo y la pérdida, puede llevar a la intolerancia y a conflictos internos aún más devastadores que la amenaza externa. Estos grupos, convencidos de que solo una fe inquebrantable y una obediencia absoluta pueden salvar el cosmos, representan un desafío existencial para la coexistencia pacífica y para cualquier intento de reconstrucción basada en la comprensión mutua. En consecuencia, el cosmos se enfrenta a una era donde el concepto de orden divino ha sido irrevocablemente fracturado. La imposición de una jerarquía celestial o de una verdad universal única se vuelve insostenible cuando la misma fuente de esa autoridad ha demostrado ser vulnerable y en ocasiones falible. El desafío ahora no es solo combatir una amenaza externa, sino navegar por un paisaje ideológico fragmentado, donde la fe y la duda coexisten en un equilibrio precario, y donde la búsqueda de la paz requiere una comprensión profunda de las complejidades de la creencia y la desesperación en sus múltiples manifestaciones. El rastro de aniquilación dejado por Gore, el carnicero de dioses, ha desenterrado una controversia milenaria que pocos se atrevían a vocalizar en voz alta.
la naturaleza misma de la intervención divina. Durante eones, las civilizaciones han debatido si la mano de los dioses debía guiar cada paso de los mortales o si, por el contrario, su sabiduría se manifestaba en una abstención deliberada, permitiendo el florecimiento del libre albedrío y la autonomía. Sin embargo, la brutalidad indiscriminada de Gore, que no perdonó a deidades activas ni a las que optaban por la no injerencia, ha forzado una reevaluación. ¿Es la inacción divina una forma de respeto, como argumenta Gore, una negligencia imperdonable que condena a los mortales a un sufrimiento inútil? La línea entre el beneplácito y la indiferencia se ha vuelto peligrosamente difusa, obligando a los pocos panteones restantes a justificar su existencia y sus métodos, no solo ante sus adoradores, sino ante el tribunal implacable de la supervivencia cósmica. Ahora bien, ¿cómo se posicionaría usted ante esta cuestión, sopesando la libertad de elección contra la necesidad de protección en un universo tan implacable? Aunado a esta disyuntiva filosófica, surge el abrumador desafío psicológico para las deidades que lograron eludir la ira de Gore. Imaginen la carga de la culpa del superviviente, el tormento de haber presenciado la caída de hermanos y hermanas divinos, algunos con quienes compartieron milenios de historia y batallas. La paranoia se convierte en una sombra constante. Cada destello en la oscuridad, cada susurro en el vacío, podría ser el preludio de su propia aniquilación. Esta ansiedad existencial no solo afecta su capacidad para gobernar o proteger, sino que corroe su propia esencia, transformándola, inmortalidad en una condena de espera y miedo. ¿Cómo se mantiene la cordura cuando el privilegio de la vida eterna se convierte en una cuenta regresiva para un destino incierto? Piense en ello, ¿qué tormento existencial comparable podría enfrentar una mente mortal? Por otro lado, la crisis ha propiciado una relectura radical del concepto de fe. La veneración ya no puede ser un acto ciego de obediencia o una transacción por favores divinos. La verdadera fe, en este panorama desolador, se redefine como una elección consciente, un acto de voluntad interna. Es la decisión de creer en la bondad inherente de la vida, en la resiliencia del espíritu y en la capacidad de las comunidades para forjar su propio destino, incluso sin la promesa de una mano celestial. La esperanza se convierte en una construcción humana, cultivada en la adversidad, arraigada en la solidaridad y no en la dependencia de seres externos. El epicentro de lo sagrado se desplaza del altar cósmico al corazón de cada ser sintiente. ¿No es acaso esta una fe más poderosa, forjada en la adversidad y la autonomía? Empero, la narrativa de Gore, aunque teñida de una violencia extrema, no carece de una retorcida lógica que resuena con ciertos sectores del universo. Su acusación de que los dioses son vanidosos, egoístas y, en última instancia, inútiles, encuentra eco en las experiencias de innumerables mundos abandonados a su suerte. ¿Es un nihilismo una verdad incómoda, una crítica brutal a la complacencia divina? Esta perspectiva, por más sombría que sea, obliga a los dioses restantes a confrontar sus propias imperfecciones y a reconocer que, quizás, su existencia no siempre ha estado a la altura de las expectativas que los mortales depositaron en ellos. La derrota de Gore no erradica esta semilla de duda, la transforma en un catalizador para la introspección y, potencialmente, para una redención. Finalmente, la pérdida de deidades no es solo la desaparición de protectores, es la extinción de bibliotecas vivientes. Cada dios, en su milenaria existencia, acumulaba conocimientos únicos, magias ancestrales, secretos de la creación, la ubicación de artefactos olvidados, la historia profunda de sus panteones y las leyes intrínsecas de sus reinos. La muerte de un dios es la quema de una biblioteca cósmica, una pérdida irrecuperable de información que podría ser vital para la supervivencia o el avance de otras civilizaciones. ¿Cómo se recupera este conocimiento perdido? La tarea de preservar y redescubrir estos fragmentos de sabiduría se convierte en un imperativo cósmico, un desafío que recae en los hombros de aquellos que aún valoran el legado del universo. La Odisea, que ha redefinido la esencia de lo divino y lo mortal, culmina en una revelación trascendente, la paz verdadera, la que anhela un dios de la tormenta o cualquier ser consciente. Rara vez se encuentra en la quietud de la ausencia de conflictos, por el contrario, se manifiesta en la fortaleza forjada al enfrentar la adversidad, en la capacidad de hallar propósito, en la defensa de lo inestimable, y en la audacia de mirar al futuro con una convicción inquebrantable. Esta epopeya nos enseña que el heroísmo no es un atributo exclusivo de seres de poder cósmico, sino una chispa que reside en la elección consciente de actuar, de sacrificarse, de amar y de proteger. Incluso cuando las probabilidades se ciernen con sombría fatalidad, piénsenlo, no es más poderosa la luz que se enciende en la más profunda oscuridad, precisamente porque desafía la desesperación, el vasto telar del universo. Incluso tras la purga de sus guardianes, revela una asombrosa capacidad de autoorganización.
La vida, en sus incontables manifestaciones, posee una resiliencia inherente que le permite adaptarse, evolucionar y persistir. Incluso cuando los cimientos de sus antiguas creencias se han desmoronado. Este cosmos, lejos de ser un mero escenario para las gestas divinas, es un sistema dinámico donde la interdependencia de fenómenos naturales y la ingente creatividad de las civilizaciones se alzan como fuerzas de orden. Se nos muestra que la armonía puede surgir no de un dictado celestial, sino de la intrínseca voluntad de la existencia misma de encontrar su equilibrio, con la caída de antiguas deidades. La misma noción de lo sagrado se libera de sus ataduras dogmáticas. Ya no se confina a templos grandiosos o a figuras inalcanzables, sino que se expande para abarcar la intrínseca dignidad de cada vida, la majestuosidad de la conexión empática y la profunda maravilla de la creación compartida. La santidad se halla en la promesa de un futuro forjado por la cooperación, en la belleza de la diversidad y en el poder transformador de la compasión. Al desvincular lo divino de la vulnerabilidad de sus representantes, emergió una espiritualidad más pura, arraigada en la experiencia colectiva de los Sublime. Así, el legado de esta confrontación no se mide solo en la derrota de un adversario, sino en el despertar de una nueva era de autodescubrimiento para el cosmos. La búsqueda de conocimiento, la indagación incansable en los misterios que aún nos envuelven, se convierte en el verdadero motor de la evolución. Es la curiosidad la que nos impulsa a trascender los límites de lo conocido, a desafiar las verdades preconcebidas y a forjar nuevos paradigmas de comprensión. Cada pregunta sin respuesta se convierte en una invitación a la exploración, cada desafío en una oportunidad para la innovación. En este nuevo amanecer cósmico, el papel del individuo, por insignificante que parezca frente a la inmensidad, se magnifica. Cada elección, cada acto de valentía o de compasión resuena a través del tiempo y el espacio, tejiendo una intrincada red de influencia que contribuye a la forma del futuro. No esperen que un Dios les conceda la paz, búsquenla en la fortaleza de sus propias convicciones, en la profundidad de sus conexiones y en la incesante búsqueda de un propósito que ilumine su camino. ¿Qué historia en este vasto y enigmático universo elegirán escribir con sus propias acciones? El vacío de poder que la purga de Gore dejó en el cosmos no solo se manifestó en la desorientación espiritual, sino que precipitó una reestructuración política sin precedentes. Antes, muchos reinos, tanto galácticos como interdimensionales, operaban bajo la sombra o la protección de panteones específicos cuyas influencias tácitas o explícitas dictaban alianzas, leyes y hasta rutas comerciales. Ahora, ante la ausencia de esas figuras tutelares y la palpable vulnerabilidad de las restantes, la necesidad de un nuevo orden se hizo imperativa. Surgieron entonces foros interplanetarios inéditos, donde delegados de civilizaciones dispares, desde las más tecnológicamente avanzadas hasta las más ancestrales, se congregaron para forjar tratados de no agresión y establecer protocolos de ayuda mutua. Este cambio de paradigma, sin embargo, no fue pacífico en todas partes. En algunos sistemas, la anarquía inicial dio paso a conflictos regionales por el control de recursos vitales que antes eran provistos o regulados por deidades específicas, forzando la consolidación de nuevas federaciones defensivas, más allá de la conmoción inmediata. La cicatriz psicológica colectiva de la Gran Purga se ha grabado profundamente en la memoria de innumerables especies. Se han desarrollado nuevos ritos conmemorativos, no para honrar a los dioses caídos, sino para procesar el trauma de su desaparición y para celebrar la resiliencia de quienes sobrevivieron. Los sistemas educativos han incorporado la historia de Gore no como una advertencia sobre la blasfemia, sino como una lección sobre la autoindependencia y la importancia de forjar la propia suerte. En ciertos mundos, incluso las expresiones artísticas reflejan esta metamorfosis. Las epopeyas ya no glorifican intervenciones divinas, sino que exaltan la astucia mortal, la cooperación interespecies y la capacidad de encontrar la esperanza en los actos más pequeños de bondad. Es una redefinición de la narrativa heroica anclada en la agencia del ser sintiente. Paralelamente a estas transformaciones culturales, la interrupción de los flujos de recursos que antaño eran facilitados por deidades con dominios específicos, pensemos en un dios de la fertilidad que aseguraba cosechas, o un dios de las minas, que revelaba vetas ocultas, obligó a una red calibración económica a escala cósmica. La escasez de ciertos elementos vitales impulsó una oleada de innovación tecnológica sin precedentes. Se desarrollaron métodos de extracción de energía alternativos, se perfeccionaron técnicas de terraformación para hacer habitables mundos antes inhóspitos, y se establecieron nuevas rutas comerciales basadas en la reciprocidad y la especialización productiva de cada planeta. Esta necesidad forzó la creación de complejas redes de intercambio, donde la divisa ya no era la fe, sino la ingeniosidad y la capacidad de adaptación colectiva.
En este escenario transformado, la espiritualidad no desapareció, sino que mutó, dando paso a movimientos filosóficos que exploran el propósito y el significado, sin recurrir a lo sobrenatural. Algunos abrazan un humanismo cósmico, donde la moralidad se fundamenta en la empatía universal, la cooperación intergaláctica y la búsqueda del conocimiento como el camino hacia la trascendencia. Otros han desarrollado cultos a la vida misma, venerando la complejidad de los ecosistemas o la belleza de la conciencia como el verdadero milagro. Estas nuevas corrientes no buscan un dictado divino, sino que encuentran lo sagrado en la interconexión de todas las cosas y en la responsabilidad compartida de nutrir la existencia en su totalidad. Asimismo, la premisa de que el destino del cosmos estaba prescrito por seres divinos se ha desvanecido. Esta ausencia de un gran plan ha llevado a profundas reflexiones sobre el libre albedrío y el caos inherente al universo. Algunas civilizaciones han adoptado una visión más determinista, donde las leyes físicas y las probabilidades estadísticas dictan el curso de los eventos sin intervención mística. Otras, por contraste, han abrazado un existencialismo radical, donde cada especie es la única arquitecta de su propio futuro, con la abrumadora libertad de crear su propio significado en un universo indiferente. Esta bifurcación en la interpretación del destino ha generado nuevas tensiones filosóficas, pero también ha liberado un potencial ilimitado para la autodeterminación. Por consiguiente, el vacío dejado por los dioses ha sido llenado, en parte, por la emergencia de faros mortales. Estos no son deidades, sino individuos excepcionales o incluso colectivos que, a través de actos de valentía, ingenio o sacrificio desinteresado, se han convertido en símbolos de esperanza y liderazgo para sus respectivos mundos y más allá. Son figuras que demuestran que la capacidad de inspirar y proteger no requiere de un origen divino, sino de una profunda conexión con la comunidad y una inquebrantable voluntad de servicio. Su ascenso reconfigura la jerarquía de valor en el cosmos, demostrando que la verdadera trascendencia puede ser alcanzada a través del servicio y la dedicación a la vida misma, en todas sus formas. Al entrelazar los hilos de esta narrativa que ha desvelado grietas en el firmamento y profundidades insospechadas en el alma de los guardianes, nos encontramos en una encrucijada conceptual. Lo que comenzó como la búsqueda de un respiro personal para un ser forjado en la tormenta, pronto se transformó en una confrontación cósmica que trascendió la mera batalla por la supervivencia física. Hemos sido testigos de cómo la desesperación más abyecta puede dar origen a una fuerza aniquiladora y cómo la indiferencia, incluso la divina, puede sembrar las semillas de su propia destrucción. Este viaje no ha sido solo una epopeya de acción, sino una inmersión profunda en la naturaleza de la fe, la responsabilidad y el propósito en un universo que, a menudo, parece indiferente a los anhelos de sus habitantes. La sombra que se cernió sobre el cosmos, aquella nacida de la desolación más profunda, no fue solo un adversario de poder inmenso. Fue, en esencia, un espejo brutal que reflejó las imperfecciones y la, a veces, cruel pasividad de aquellos a quienes se les confió la veneración y la esperanza. Su existencia misma obligó a una introspección dolorosa en los panteones más antiguos, cuestionando la validez de su propósito cuando el sufrimiento de los mortales parecía ser un eco lejano en sus vastos dominios. Esta confrontación, por tanto, no fue únicamente un choque de voluntades, sino una prueba existencial que desnudó las falacias de la omnipotencia y la benevolencia incondicional, dejando al descubierto la fragilidad inherente incluso a lo más glorificado. En este crisol de la adversidad, la concepción del poder y del heroísmo se ha visto irrevocablemente alterada. Ya no basta con la fuerza bruta de una sola entidad, por formidable que sea. La verdadera capacidad de resistencia se ha revelado en la improbable confluencia de voluntades diversas, en la fortaleza que nace de la vulnerabilidad compartida y el sacrificio consciente. Aquellos que se alzaron contra la oscuridad lo hicieron no desde un pedestal de invencibilidad, sino desde la profunda conexión con el valor de cada vida, incluso a costa de la propia, la reaparición de una figura empoderada cuya fuerza era una paradoja de sacrificio y la inquebrantable lealtad de un compañero rocoso, junto a la sabiduría estratégica de una soberana guerrera. Tejieron una red de apoyo que trascendió cualquier jerarquía celestial, demostrando que la luz puede surgir de las fuentes más inesperadas. El desmantelamiento de ciertos pilares celestiales ha dejado un vacío no solo funcional, sino existencial en el tejido del universo. Este hueco, lejos de sumir a todo en el caos perpetuo, ha catalizado una reevaluación fundamental de lo que significa creer. La fe, en este nuevo amanecer cósmico, no es ya una sumisión ciega a lo inalcanzable, sino una elección consciente de forjar el propio destino, de encontrar lo sagrado en la resiliencia colectiva y en la inagotable capacidad de la vida para encontrar significado, incluso cuando los antiguos mapas se han quemado. Las sociedades se vieron forzadas a buscar la autonomía,
a depender de su propio ingenio y cooperación, redefiniendo la fuente de su esperanza y su propósito en un universo que ya no garantizaba la intervención divina. Reflexionando sobre este trayecto, se hace evidente que la quietud que anhelan los corazones, sean divinos o mortales, no es una ausencia de tormenta, sino la sabiduría para navegarla. El cosmos, en toda su magnitud, se revela como un lienzo en constante redefinición, donde cada desafío es una invitación a la introspección y cada pérdida una oportunidad para la transformación. La esencia de la divinidad, antes encapsulada en la figura de un protector, ahora se dispersa, imbricándose en la capacidad de cada ser para inspirar, para cuidar y para persistir. Al contemplar la profundidad de estas revelaciones, nos preparamos para un entendimiento final que trasciende las fronteras de lo que creíamos posible. Un cierre que resuena con la promesa de una verdad más amplia sobre la coexistencia y el significado en la vasta extensión de las estrellas, en la vastedad insondable del cosmos, donde antaño las constelaciones parecían trazar el destino y los panteones reinaban con autoridad incuestionable. Nuestra odisea ha desvelado una verdad más compleja y quizás más inspiradora. La búsqueda de paz para un dios de la tormenta, que anhelaba un respiro entre las estrellas, se transformó en una confrontación existencial que trascendió la mera aniquilación física. Hemos sido testigos de cómo la desesperación más profunda puede forjar una sombra tan vasta que amenaza con borrar la fe misma, pero también de cómo la resiliencia del espíritu, ya sea divino o mortal, puede redefinir el significado de lo sagrado. La paz, esa elusiva promesa, no se encontró en la quietud de un retiro, sino en la forja de un propósito renovado. Un eco que resuena mucho más allá de los confines de cualquier templo. La amenaza encarnada por Gor, el carnicero de dioses, no fue meramente la de un adversario de poder inmenso. Fue un espejo brutal que reflejó las imperfecciones y la, a veces, cruel indiferencia de aquellos a quienes se les había confiado la veneración y la esperanza. Su existencia misma obligó a una introspección dolorosa en los panteones más antiguos, cuestionando la validez de su propósito cuando el sufrimiento de los mortales parecía ser un eco lejano en sus vastos dominios. Esta confrontación, por tanto, no fue únicamente un choque de voluntades, sino una prueba existencial que desnudó las falacias de la omnipotencia y la benevolencia incondicional, dejando al descubierto la fragilidad inherente incluso a lo más glorificado. La caída de los dioses, lejos de ser el fin de toda esperanza, se convirtió en el catalizador de una nueva era. En este crisol de la adversidad, la concepción del poder y del heroísmo se ha visto irrevocablemente alterada. Ya no basta con la fuerza bruta de una sola entidad, por formidable que sea. La verdadera capacidad de resistencia se ha revelado en la improbable confluencia de voluntades diversas, en la fortaleza que nace de la vulnerabilidad compartida y el sacrificio consciente, la reaparición de una figura empoderada, cuya fuerza era una paradoja de sacrificio, la inquebrantable lealtad de un compañero rocoso y la sabiduría estratégica de una soberana guerrera. Tejieron una red de apoyo que trascendió cualquier jerarquía celestial. Demostraron que la luz puede surgir de las fuentes más inesperadas, y que el valor de una vida no reside en su inmortalidad, sino en la profundidad de su impacto y la conexión con otros. El desmantelamiento de ciertos pilares celestiales ha dejado un vacío no solo funcional, sino existencial en el tejido del universo. Este hueco, lejos de sumir a todo en el caos perpetuo, ha catalizado una reevaluación fundamental de lo que significa creer. La fe, en este nuevo amanecer cósmico, no es ya una sumisión ciega a lo inalcanzable, sino una elección consciente de forjar el propio destino, de encontrar lo sagrado en la resiliencia colectiva y en la inagotable capacidad de la vida para encontrar significado, incluso cuando los antiguos mapas se han quemado. Las sociedades se vieron forzadas a buscar la autonomía, a depender de su propio ingenio y cooperación, redefiniendo la fuente de su esperanza y su propósito en un universo que ya no garantizaba la intervención divina. Así, la paz que anhela, el dios de la tormenta, y por extensión, la que busca cualquier ser consciente en la vastedad cósmica, no se halla en la ausencia de tormentas, sino en la sabiduría para navegarlas. Es la serenidad que emerge de la convicción, de la capacidad de proteger lo preciado y de la audacia de mirar al futuro con ojos abiertos y corazón valiente. El tapiz cósmico, en toda su magnitud, se revela como un lienzo en constante redefinición, donde cada desafío es una invitación a la introspección y cada pérdida una oportunidad para la transformación. La esencia de lo divino, antes encapsulada en la figura de un protector omnipotente, ahora se dispersa, imbricándose en la capacidad de cada ser para inspirar, para cuidar y para persistir. La verdadera práctica comienza ahora en la incansable búsqueda de significado en un universo que, al despojarnos de nuestras antiguas certezas, nos ha entregado la libertad más preciada, la de forjar nuestra propia esperanza.